Buenas tardes, hoy estamos con María Elvira Roca Barea, doctora en Filología Clásica, licenciada en Filología Clásica y Filología Hispánica. Ha trabajado como profesora en España y en Estados Unidos. Actualmente es profesora de instituto. Tiene publicados varios libros, ediciones de manuscrito en latín y en español, y muchos otros trabajos en revistas especializadas. Escritora del libro Imperiofobia y la leyenda negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español. Medalla Andalucía en 2018, Premio Medalla de Oro de San Telmo, Premio Héroes Olvidados 2019, otorgado por la Fundación Blas de Lezo por su labor de investigación, divulgación y defensa de historia de España, y Premio Espasa 2019 por el libro Fracasología, España y sus élites, de los afrancesados a nuestros días. Muy buenas, Elvira, ¿cómo estás? Ante todo, preguntarte por ti, ¿cómo estás? Por tu familia, ¿cómo estáis? Ante esta pandemia que tenemos de encima. Pues sí, la verdad es que la pregunta esa de ¿cómo está usted? Ha dejado de ser retórica y está en pleno sentido ahora más que nunca. Estamos bien, estamos, bueno, muy privilegiados. Nos vinimos a la casa del pueblo, a casa familiar que la conservamos y entonces pues tenemos patio y tenemos sitio para podernos mover. O sea que lo estamos llevando con relativo confort, ¿no? Otra cosa es que ya sea larga y sea difícil de sobrellevar. Te quería preguntar, explícanos un poco el por qué sacaste el libro de Fracasología. Quería preguntarte cómo gestionaban las identidades plurales la monarquía española global de la época moderna. ¿Cuál fue el papel de los catalanes en esta monarquía global? Pues mira, el libro la verdad es que fue una consecuencia, ¿no? O sea, Imperiofobia ya no debía alargarse más, ya era un libro lo suficientemente largo y los libros demasiado gordos como que asustan a los lectores y las editoriales les tienen un poco de prevención, ¿no? Entonces quedaba para mí clarísimo que había que completarlo con una explicación acerca de por qué el argumentario de la leyenda negra o el argumentario de la hispanofobia se había incorporado a la historia de España y se había incorporado a la opinión pública, digamos, en un contexto en el que una parte, no toda, pero una parte y una parte prestigiosa de las élites españolas habían absorbido la idea, fundamentalmente la idea francesa sobre España, ¿no? Y entonces estaba ya perfectamente incrustada la idea del fracaso, la idea del atraso, la idea de la incapacidad para las ciencias. Digamos, eso forma parte del paquete francés de la hispanofobia, ¿no? Que viene a unirse a dos pilares que ya venían de antes, que eran fundamentalmente la Inquisición como asunto central de la historia de España, como si la intolerancia religiosa que en la Inquisición se manifiesta fuese un fenómeno exclusivamente español y no un fenómeno europeo, no un fenómeno general, no un fenómeno del mundo. Y al mismo tiempo a eso se unía la conquista como hecho deleznable, es decir, la conquista de América como la única conquista que merece juicio moral. Es decir, nos encontramos, por lo tanto, con que hechos sucedidos en la historia de España habían adquirido un carácter absolutamente peculiar y parecían como únicos en la historia de la humanidad. Es decir, en la historia del mundo hay miles de conquistas, pero solo una está siendo perpetuamente sometida a un juicio moral y es la conquista española. En la historia del mundo, el fenómeno de la intolerancia religiosa es corriente. En el Occidente es corriente hasta el siglo XIX. Sin embargo, la intolerancia religiosa en el caso de España, otra vez nos encontramos con que tiene un carácter absolutamente singular, ¿no? Y una vez y otra vez vamos a la historia de España a emitir un juicio moral y una vez y otra vez volvemos a los mismos tópicos, que es como una especie del burro dando vueltas en torno a una noria de la que nunca sale, ¿no? ¿Y por qué una parte grande de las élites españolas compraron ese discurso, lo absorbieron? Es algo que hay que estudiar, es decir, fracasología solo plantea un camino, solo plantea un problema que existe, que es evidente que existe, y que si no lo estudiamos, que si no lo intentamos comprender, probablemente no podremos nunca resolverlo. Y ese problema genera dificultades grandísimas en el presente. Genera una suerte de trastorno bipolar que existe en España, pero que padece todo el mundo hispano en general, y que debilita enormemente a esas naciones, una falta de confianza gigantesca,
y un algo que voy a decirlo en términos muy coloquiales, porque estoy en mi pueblo desde hace 40 días y entonces me integro muy mucho en el dialecto local, ¿no? Y en mi pueblo hay un dicho muy gracioso que dice: eres más tonto que escupir para arriba. Bueno, pues nosotros estamos eternamente en este asunto de escupir para arriba, ¿no? Y luego, claro, nos pasan las cosas que nos pasan y nos extrañamos. Bueno, pues estos hechos tienen explicaciones, hay que históricamente investigar las razones por las cuales esto se produce, y el culto al afrancesamiento, que ya es una especie de, ¿cómo te diría yo? Yo hace un rato estaba escribiendo, porque sigo escribiendo cosas sobre esto, luego las publicaré o no, pero sigo escribiendo, ¿no? La peluca y el trabuco, ¿no? O sea, se ha incorporado a lo carpetobetónico nacional un culto al afrancesamiento absolutamente desquiciante, en el sentido de que no tiene contenido de ninguna clase. Es decir, usted se proclama afrancesado, ¿no? ¿Y ese afrancesamiento en qué se manifiesta? A ver, ¿eso en qué consiste? Pues no consiste en nada, sino que yo simplemente soy un afrancesado. Oiga, de Francia hay que aprender una cantidad gigantesca de cosas. Es de que no hemos aprendido de Francia todo lo que Francia puede enseñar, y es muchísimo. Lo que hemos aprendido de Francia es lo que en la segunda mitad del siglo XVIII fundamentalmente, pero antes ya se estaba haciendo, no había que aprender, que era el discurso francés sobre España. Eso es lo que la mayor parte de los afrancesados ha aprendido. Pero no ha aprendido lo verdaderamente importante de Francia, la lección gigantesca que Francia tiene que dar, y esa lección gigantesca es cómo han gestionado las élites francesas lo bueno o malo que haya sucedido en su país. Es decir, con qué extraordinaria eficacia han convertido los pocos medios en grandes logros. Esas élites francesas son absolutamente admirables y de ellas había que aprender muchísimo. Los nuestros, o al menos una parte de los nuestros, que encima siguen considerándose por encima de su país y que están a un nivel muy superior, están gestionando una especie de estado mental que es más antiguo que el Ilokaki, es decir, que es del siglo XVIII, que no tiene contenido de ninguna clase y que además no se ha parado a pensar en qué es lo que verdaderamente hay que aprender del otro. Del otro normalmente hay que aprender aquello que hace y resulta eficaz, pero aprender que la opinión ajena sobre uno mismo es la que hay que absorber, es, como tú comprenderás, pues como dicen en mi pueblo, escupir para arriba, ¿no? Entonces, había que explicar un poco esto, por más que yo sabía que iba a molestar, no mucho, muchísimo, porque claro, una vez que tú has construido un estatus en la cultura española, en el mundo de las élites culturales y políticas realmente influyente, a base de un discurso que lleva siendo eficaz tantísimo tiempo, y alguien viene y te dice que ese discurso no solamente es inane, sino que además puede ser probablemente muy perjudicial, lo normal es que reacciones como si te estuvieran mentando a la madre, y entonces ahí se explica el grado de furia con que algunos se han sentido aludidos, por más que yo no los haya mencionado, pero se han sentido aludidos con este asunto. En fin, esto hay que modernizarlo. Nosotros tenemos realmente pendiente un esfuerzo gigantesco de modernización. Y no lo hemos hecho, es decir, estamos anclados en 4 tópicos que se siguen repitiendo. Y claro, lo que fue moderno en el siglo XVIII es de entender que ya no era moderno en el siglo XIX, y que pueda ser moderno en el siglo XXI es completamente ridículo. Es decir, ridículo. Estamos en un tiempo nuevo, estamos en una época en la que los ejes de poder se han desestructurado, está el horizonte abierto a tope, pero completamente a tope, y nosotros pues repitiendo los viejos tópicos, o sea, en lo carpetobetónico, ¿no?, del trabuco y la peluca, y de ahí no salimos, y es una cosa verdaderamente pasmosa. O sea, este país necesita por lo menos unos cuantos, ¿entiendes?, que le echen valor al asunto, levanten las alfombras y se asomen con un poco de coraje al presente y al futuro, porque con esta clase de caspa no vamos a ningún sitio. Eso también tiene mucha relación con la educación, que en siglos pasados la educación era de una determinada manera y ahora pues la educación pues está estandarizando, pero sin embargo tenemos muchas divergencias entre todos los españoles de todas las regiones de España. ¿Y tú personalmente cómo ves la enseñanza de la historia en Cataluña?
Mira, las identidades plurales se gestionan en general haciendo un pacto en el que se respeta la diversidad y también se respeta la unidad. Es decir, las identidades plurales que conviven en un territorio no pueden hacerlo si no generan una suerte de magma común que sea el que permite el tránsito tanto de personas como de mercancías, como de ideas, como de instituciones educativas, etcétera. Pero si se consigue un equilibrio entre el respeto a esa diversidad y al mismo tiempo el respeto a la unidad que es necesario generar para que todo magmáticamente pueda integrarse, en general se consigue que aquello prospere durante muchísimo tiempo. La ventaja que tiene la diversidad, bueno, es su riqueza, es su extraordinario potencial, es decir, durante mucho tiempo lo que llevó el nombre de España fue una gigantesca gestión de diversidades que se hacía razonablemente bien y lo que a continuación sucedió, pues a partir del estallido de ese Big Bang del Imperio Español, insisto que en mi opinión no se ha detenido todavía la tendencia centrífuga, la tendencia balcanizante, que la vemos clarísimamente en España, pero que existe en Hispanoamérica de la misma forma. Es decir, las naciones hispanoamericanas tienen en su interior tremendos problemas para la construcción de estados sólidos, que es a lo que yo voy y a lo que a mí más me interesa, que son los problemas de fondo que impiden o que dificultan que los países de habla española sean capaces de generar estados sólidos, porque ese problema lleva 2 siglos existiendo y no lo estudiamos, no nos enfrentamos a ello con la necesaria valentía, y entonces, como no nos enfrentamos a ello, pues es muy difícil que podamos resolverlos, evidentemente, ¿no? Es decir, los problemas, si los eludes, si te pasas la vida entretenido con la peluca y tal, pues estará muy bien, estarás muy divertido tú en tu chiringuito cultural, pero colaborar a que el país en el que vives pueda prosperar y pueda mejorar y pueda salir de la situación de subordinación cultural y deje de ser insultado en cualquier circunstancia sin que eso parezca que merece una respuesta, porque todo eso se traduce, claro, es que me hace mucha gracia una cierta izquierda, ¿no? ¿En qué se traduce esto? Pues se traduce en que la prima de riesgo, ahora hablamos de ella si quieres, ayer andaba disparada a media mañana y te puedo asegurar que es el currante el que va a pagar el pacto de esa prima de riesgo disparada, ¿no? Si, Es si decir, que es quieres, que hay que tenerle un lo al hablamos. contribuyente. Lo hablamos un poquito más adelante porque tenía una pregunta preparada para ti. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría que me explicaras un poquito tu opinión sobre la enseñanza de la historia. Es una cosa muy preocupante. A los catalanes nos preocupa muchísimo la doctrina que están enseñando en nuestras aulas y al fin y al cabo tiene un poco de controversia, controversia porque la realidad, como has comentado antes, choca con lo que realmente les están enseñando toda la vida a ciertas personas. Yo puedo ser uno de ellos perfectamente. No he caído en sus trampas, pero también me pilló más tarde. Pero sí que me gustaría saber un poco de opinión sobre, enlazándolo con lo que tú me comentabas hace un momentito. Mira, lo que tú me estás preguntando por el asunto del adoctrinamiento en las aulas, ¿no? Exactamente, sí. Es una... lo que pasa en Cataluña generalmente se traslada luego a cada comunidad autónoma. Es decir, Cataluña es como el think tank, o sea, da un paso al frente, hace una cosita más en el sentido siempre de la disgregación territorial, y luego van detrás las otras comunidades autónomas para no perder el compás, ¿no? Era suicida en un país que venía arrastrando problemas cantonales desde el siglo XIX, crear un sistema educativo fragmentado. Y era fácil que ese sistema educativo se transformara en cada uno de los territorios en un culto al hecho diferencial que existe, pero que tú también puedes potenciar y puedes crear y puedes multiplicar hasta los extremos que tú quieras, ¿no? Y entonces transformas
ese culto al hecho diferencial en un manual de agravios, como decía el presidente López Obrador, ¿no? Como era un relato de agravios, y en ese relato de agravios cada una de las partes de España ha decidido constituirse en una víctima de España, como si España fuese una entidad metafísica que tuviera una existencia independiente más allá de cada una de sus partes. Esto, desde el punto de vista de la lógica, no se sostiene ni 5 minutos. Pero así ha sido y así es. Es decir, ¿cómo de provechoso es esto? Bueno, provechoso al máximo, es decir, cada uno de los pequeños reinos taifas, con cada una de las familias que se han hecho fuertes, es un sistema feudal, todos lo sabemos, que se han hecho fuertes en cada uno de los territorios, está construyendo un ejército, y para eso los necesitas jóvenes, inexpertos e inocentes, de gentes absolutamente afectas a su causa, que abominan del hecho de la unidad territorial, sin más. Entonces, es una... porque es simple, quiero decir que el planteamiento con el que tú construyes esto es de una simpleza extraordinaria, yo lo he llamado David y Goliat. Y automáticamente todo el mundo está de parte de David. David es siempre joven, es siempre guapo, es siempre una víctima de un monstruo enorme, gordo y terrible, que lo avasalla, y entonces le vendes esa burra a la gente con 12, 13, 14, 15 años y quedan absolutamente anclados en ese planteamiento y no se dan cuenta de que hay que ir siempre a la unidad mayor, a la unidad más grande, y que es relativamente fácil construir unidades cuando ya se tiene una experiencia histórica, cuando ya se tiene una convivencia histórica de muchísimo tiempo, por muchas dificultades que se hayan tenido en esa convivencia. Es decir, lo que ahora viene, que es bueno, no sé cómo llamarlo, un tsunami de grandes proporciones, pues cada una de las partes de España, si constituyesen unidades políticas diferenciadas, lo pasaría no mal, sino infinitamente peor. Y quien lo pasaría mal, te puedo asegurar que no es la gente que está en una posición destacada, que generalmente pasa las crisis mirando a ver cuánto sufre el frutero de la esquina, pero ellos no lo van a padecer. Es decir, la unidad política, la fortaleza de un Estado es importante sobre todo para las clases trabajadoras, que son las que quedan a los pies de los caballos en cuanto a la situación económica se deteriora y no tienen otro mecanismo de defensa que la defensa política de un Estado que sea consciente de sus obligaciones. Y entonces los dejas absolutamente vendidos, ¿no? Y España ya pasó, ya sufrió en la crisis de 2007 muchísimo, y si no sufrió más fue porque todavía quedaba algo parecido a un Estado en Europa Occidental que pudo defender los intereses de todas las regiones de España. Si tal cosa no se diera, pues habríamos quedado en la situación en que están los griegos ahora mismo, que es verdaderamente penosa y probablemente, no voy a decir que no puedan salir de ella, pero les va a costar, es un protectorado ahora mismo prácticamente, y les va a costar la misma vida superar esa situación de enfeudamiento y esa situación de dependencia al exterior. Es decir, hay un canto tontorrón a esto de no es que la unidad de España, y suena como a franquista y es de derechas, no, la unidad de España es que interesa a los españoles, es que la unidad interesa a la mayor parte de la gente, pero interesa sobre todo a las clases trabajadoras y las clases medias, porque les puedo asegurar que las élites de un territorio viven siempre muy bien en los ámbitos que pueden controlar, que son siempre las redes clientelares de proximidad. Es decir, y en eso se han hecho fuertes y en eso siguen haciéndose fuertes. Y hay algo que no quiero dejarme en el tintero. Esto no es un problema de la izquierda, ¿eh? La izquierda normalmente ha pactado con las tendencias cantonales o balcanizantes de una manera, digamos, más desacomplejada. Pero la derecha lo ha hecho también. Quiero decir que el sistema al que hemos llegado no se ha llegado a él por efecto de la izquierda, ¿eh? Se ha llegado a él por efecto de la izquierda y por efecto de la derecha, y luego cuando los vemos gobernando en distintos territorios como Galicia o como Valencia, aplican exactamente las mismas políticas y hacen exactamente lo mismo mientras tienen el mal gusto de envolverse en la bandera y hacer grandes proclamas de patriotismo de una manera extraordinariamente hipócrita, ¿no? Es decir, el problema cantonal, o sea, el problema de balcanización que el país tiene es un problema transversal.
no tiene nada que ver con la ideología política. Y colocarlo en la ideología política de la derecha o de la izquierda es un error. O sea, es un problema social y es un problema, insisto, transversal, que no está vinculado a ninguna clase, a ninguna ideología política concreta. Has hablado del tema social. Me preocupa mucho el tema social que estamos viviendo ahora mismo. Con la gestión del COVID, España va a endeudarse muchísimo. ¿Cómo crees que esto afectará a este endeudamiento a los ciudadanos en el presente y en el futuro? Esto va a ser una verdadera barbaridad. Y de hecho ya estamos viendo cómo andan calentando motores, o sea, ya escuchamos al ministro holandés de Finanzas. Siempre habrá un ministro holandés empeñado en darme la razón, a Volker Hoekstra, creo que se llama, ¿no? Que fue contestado por el portugués Antonio Costa diciendo que, bueno, que sus planteamientos eran absolutamente repugnantes, pero fíjate que fue contestado por el portugués, pero no hubo un solo ministro español, no hubo nadie que formara parte del gobierno de España que saliera a los medios a contestar a este sujeto como realmente se merecía, ¿no? Y eso es lo que debemos reflexionar, es decir, o sea, ¿cómo sucede que es un portugués el que contesta realmente a las declaraciones repugnantes del ministro de Finanzas holandés y los afectados, es decir, España y su gobierno no tienen, como lo digo, lo que hay que tener para responder en defensa propia? Bueno, es una cosa disparatada, ¿no? En fin, ahora ya se está calentando en los motores para prestar dinero a España, porque a España se le va a prestar dinero, eso no me cabe la menor duda, pero se va a prestar a mucho más interés. Ayer andaba, lo voy a leer porque lo anoté, andaba la prima de riesgo que llegó a 1,16 frente al 0,44 alemán, en el bono a 10 años. O sea, un 16% más que hace 15 días. ¿Vale? España está pagando un 16% más que hace 15 días. El día terminó cerrando a 1,13 de prima de riesgo, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Pues se consigue gestionando la mala reputación de aquel a quien tú le vas a prestar dinero. Y España no necesita ni siquiera de una gran creatividad para que tú puedas gestionar su mala reputación. Tienes, como lo ha demostrado nuestro amigo Hoekstra, una mala reputación que viene ya de muy atrás y tú solo necesitas echarla a andar un poquito y entonces automáticamente la opinión pública de la Europa occidental en el norte es sensible a esto y te encuentras con que es muy fácil porque la economía especulativa, la economía de las finanzas es extraordinariamente sensible a los fenómenos de confianza, ¿no? Y entonces tú solo tienes que agarrar la historia de España, trufarla un poquito, ponerla otra vez en lo alto de la mesa, enseñarla y volver otra vez a los tópicos habituales de norte y sur, y España siempre peor que los demás, y automáticamente consigues que, bueno, claro, tú prestas, pero prestas a mayor interés y por lo tanto mejoras los beneficios. Pero claro, ¿quién lo paga? Es decir, esta idea fantástica de no es que se va a pagar, no se va a pagar, usted lo va a pagar. Es decir, usted lo va a pagar trabajando más, usted lo va a pagar teniendo menos ingresos de los que tenía que tener. Usted, funcionario, lo va a pagar porque les van a pegar un hachazo en los sueldos que va a ser verdaderamente bonito. Y son las sufridas clases trabajadoras y las sufridas clases medias las que van a tener que tirar para adelante con este desaguisado, ¿no? ¿Y cuánto tiempo va esto a empantanar? Bueno, pues yo creo que el bache va a durar bastante tiempo y veo en el horizonte 2 o 3 problemas a los que hay que enfrentarse. El primero, evidentemente, es el de la pandemia, ¿no? Ese es uno, pero el otro es la crisis económica que, por gestión bastante torpe de la pandemia, vamos a tener que afrontar. Una crisis hubiera habido en cualquier caso, pero quizás no la tremenda crisis que vamos a tener en el horizonte. Y esto se complica con el tercer problema que venía de antes, que es el de la estructura territorial, que es el problema territorial que España tiene, que lo tiene desde el siglo XIX y que lo seguirá teniendo in aeternum si no afrontamos ese problema territorial con valentía, es decir,
y con honestidad y nos sentamos en la mesa a todo el mundo y si no le damos nunca la oportunidad a los votantes de decir si este sistema autonómico les parece bien, si consideran que el gasto extraordinario que provoca, porque no es lo mismo tener un parlamento y unos ministerios que tener 17 parlamentos y 17 ministerios, uno en cada uno de los territorios autónomos, el gigantesco gasto que esto proporciona en un país que se va a quedar en las condiciones en las que se va a quedar cuando salgamos del confinamiento y veamos el paisaje después de la batalla. Es decir, yo creo que si tú le planteas con honradez a los españoles, y creo que alguien tendría que hacerlo, y no es esperable que los partidos políticos normales hagan esto, entre otras cosas porque tienen colocados a la mayor parte de sus efectivos en las comunidades autónomas y no van a provocarse un ERE ellos mismos, ¿vale? Un problema de despido de su propio personal. Entonces, nadie va a aparecer en el horizonte diciendo, a ver, ¿los españoles realmente quieren el sistema autonómico tal y como está planteado? Porque el sistema autonómico ha generado por de pronto, pero nadie lo va a decir tampoco, una especie de desestructuración de la sanidad, de tal manera que cuando ha habido que afrontar un problema global, y nadie lo dice, el país nos hemos encontrado con que cada uno de sus pequeños territorios autónomos era incapaz de hacer frente a la situación. Nos encontramos con que el Ministerio de Sanidad, que estaba prácticamente desmantelado, no ha podido de repente improvisar unas estructuras que le permitan hacer frente globalmente a esta situación, y nos hemos encontrado con la paradoja, que debería de estar todos los días en los titulares de los periódicos, de que el país del mundo que tiene una esperanza de vida mayor con el Japón, que tiene uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo según los distintos rankings, no puede afrontar una crisis como la del COVID-19 y se ve todos los días disparado en las cifras de contagiados y disparados en las cifras de muertos, y nos vemos con situaciones delirantes como que hoy, a 40 días de confinamiento, resulta que pues todavía hay problemas para las mascarillas y todavía hay problemas... Parece mentira que con tanta estructura que tenemos, al final seamos menos ineficaces que haciendo al revés. Pero bueno, ya casi acabando, terminando, tengo un par de preguntas más que hacerte. Respecto a tu último libro, tu penúltimo libro, perdona, el de Imperiofobia, me gustaría que me explicas un poquito brevemente el tema de las leyendas negras en 2020 sobre España. La relación entre Cataluña y España, los bulos que se han dicho unos con los otros. ¿Estás a favor de prohibir la difusión de los bulos o está en riesgo una libertad fundamental? Mira, yo esto de los bulos y del Ministerio de la Verdad Única, pues es el nodo, vamos. Esto, o sea, que haya habido desde una instancia oficial una frase como desafectos al gobierno, pues es una frase franquista, absolutamente. Es decir, ¿quién crea el Ministerio de la Verdad y quién lo administra? ¿Y con qué criterios se hace esto? Es decir, hemos peleado mucho, yo no, mi generación no, y tú no tampoco, que eres muy joven, pero las generaciones anteriores han luchado mucho por el derecho a la libertad de expresión. Y creo que con la excusa de la pandemia se están cercenando, se están cuestionando derechos que son fundamentales. Cuando salgamos de aquí vamos a tener que reconquistar realmente derechos que han sido gravemente lesionados, ¿no? Y la situación de la democracia española es muy difícil por acumulación de circunstancias que te he dicho, ¿no? Y como te he dicho también, las leyendas negras del 2020 pues las vamos a ver recorriendo Europa y le va a afectar a su bolsillo de usted. Y las vamos a ver además alentadas desde dentro por unos grupos fuertemente balcanizantes, fuertemente cantonales, que tienen que reforzar su posición, y su posición es acabar con la reputación de eso que ellos consideran que es su enemigo, que es España, ¿no? España, que no es más que el nombre de la unidad. España ahora mismo, como estructura política, es prácticamente un símbolo y no es más que el símbolo de la unidad de las distintas regiones que en esa palabra reconocen
su derecho a seguir teniendo una estructura política común, y no es otra cosa. Es decir, uno puede definir España de muy distintas maneras. Ha sido y sigue siendo un significante con muchos significados. El que ahora mismo tiene es ese, el que le dan los asturianos, los de Albacete, los de Málaga, los de Barcelona, los de Aragón, que consideran que quieren seguir formando parte de un país que tenga un Estado y que tenga una estructura política reconocible y que no encuentran en sus diferencias una razón suficiente como para desmantelarse desde el punto de vista de la estructura política para crear pequeños estados. Y en esa dialéctica estamos, es decir, y en esa dialéctica la parte más difícil es que hay yo creo, una mayoría holgada de población que no está por la balcanización y que sin embargo no tiene quien la represente. Es decir, no tiene, políticamente prácticamente no tiene quien la represente, y desde el punto de vista del Estado prácticamente tampoco tiene quien la represente, porque como hemos visto a lo largo de esta crisis territorial con la Generalidad, pues lo que tenemos es un Estado que no se defiende. Y lo lamentable o lo probable en todo esto es que la unidad se compre para los próximos años, generando aún más problemas a base de concesiones económicas, de beneficios económicos, que generarán más encono dentro de los territorios, más diferencias de unos territorios con otros, y esto probablemente profundizará el problema territorial. Es decir, la única forma política eficaz de resolver el problema de balcanización es el de la igualdad de todos los territorios, de todas las regiones dentro de España. Todo lo que sea fomentar desigualdades entre territorios y privilegios no es más que sembrar vientos y recoger tempestades. Exacto. Bueno, ya casi me estás respondiendo lo que te quería preguntar, y es que ¿cómo ves la sociedad española en un futuro próximo? Pero para mí sería muy importante que me dijeras cómo te gustaría ver la sociedad española en un futuro. ¿Cómo te gustaría que tus hijos crecieran en una sociedad española? ¿Cómo sería? ¿Cómo tendría que ser? Pues mira, me gustaría que mis hijos crecieran en un país en el que, por ser andaluces, no fueran ciudadanos de segunda. Eso es algo contra lo que he luchado toda mi vida y seguiré luchando hasta el final. Porque creo que una parte grande de los problemas que el país tiene es esa, pero aparte de eso, porque son mis hijos y no me resigno en absoluto a dejarles un estado de la cuestión según el cual los andaluces pues son seres desestructurados, etcétera, etcétera, y de ellos se puede decir cualquier cosa, ¿no? Es el sur del sur, ¿no? Y en ese sur del sur estoy yo, y creo como Ortega que uno tiene que luchar por uno y la circunstancia de uno, y esta es mi circunstancia. Así que mi circunstancia es Andalucía y mi circunstancia es España. Y creo que la única forma de cohesionar los territorios que forman todavía España es planteando su estructura territorial desde el punto de vista de la igualdad absoluta de todos esos territorios. Creo que la España asimétrica, que es el gran error de la Constitución del 78, que podía haberse resuelto con muy poco costo al principio y no se hizo, ha permitido que determinadas minorías se hagan fuertes, y esas minorías que están perfectamente bien instaladas y sobre todo cómodamente instaladas no van evidentemente a desmontar ese chiringuito. Y lo tenemos que desmontar los demás, es decir, los que vamos a pagar las consecuencias de esto, teniendo en cuenta o partiendo de la base que ninguno de los grandes partidos tradicionales, ni el PSOE ni el PP, se van a poner a cuestionar un statu quo que permite a sus grandes baronías vivir como señores feudales en los distintos territorios. ¿Cómo me gustaría a mí ver España? Me gustaría verla afrontando este problema territorial con valentía, es decir, España no es una cosa sagrada ni es una unidad sagrada,
y no debe ser mantenida a base de privilegios de unos sobre los no privilegios, digámoslo suavemente, de otros. Ese no es el precio que se puede pagar, ese precio no es pagable. Y entonces hay que aceptar, si hay que ir a una nueva fase constituyente, pues tendremos que ir a esa fase constituyente con valentía y con energía. Pero a la gente hay que preguntarle si ese sistema autonómico que se diseñó en el 78, llegados al punto en el que hemos llegado, interesa a la gente. A la gente hay que preguntarle, ¿usted está de acuerdo en que haya unas regiones que tengan un sistema de tributación completamente distinto al resto? A la gente hay que preguntarle, ¿el cupo vasco, está usted de acuerdo con él? ¿Vale? A la gente hay que preguntarle si eres manchego, ¿usted manchego está de acuerdo con el cupo vasco? A la gente hay que preguntarle muchas cosas, ¿entiendes? Que afectan a su vida, a su día a día, a su forma de pagar impuestos, a las prestaciones que recibe por esos impuestos y a muchísimas cosas, ¿entiendes? Y a eso hay que hacerlo de una manera honrada. O sea, honrada es con la mayor transparencia posible. Y me gustaría que el país aprovechase esta enorme crisis que va a venir, que irremediablemente viene. Para las crisis son también grandes oportunidades. España es un país que en muchas ocasiones ha demostrado una capacidad extraordinaria para enfrentarse a las grandes crisis, una capacidad de recuperación contra todo pronóstico casi milagrosa en ocasiones, ¿no? Y quisiera que esta gran crisis sirviera para afrontar determinados problemas que llevamos arrastrando, ¿sabes?, muchísimo tiempo y que no afrontamos, simplemente no afrontamos, parcheamos, se parchea y se pretende mantener este sistema que consiste en que unas regiones dan muchos problemas a base de darles compensaciones económicas en detrimento de otras regiones, y esos problemas no se pueden resolver así. Eso no ha hecho más que ahondar las dificultades de cohesión territorial, que ahora mismo ya son muy graves, y ahora mismo nadie dice que una de las dificultades que el país ha tenido para enfrentarse a la pandemia ha sido el desmembramiento del sistema sanitario nacional y la incapacidad del Ministerio, que ya estaba desmembrado por completo, de hacer su trabajo de coordinación. Y ese ha sido uno de los grandes problemas que ha habido, y la dificultad mayor, que es esta, pues se está hurtando a la gente, y entonces, claro, tenemos una situación distópica, o sea, extraña, en el que no sabemos de dónde arrancan los problemas, y esa contradicción enorme entre un sistema sanitario que ha pasado por ser uno de los mejores del mundo y ahora parece que de repente no funciona. Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta ahí? Pues hemos llegado hasta ahí de esta forma, es decir, dejando el ministerio prácticamente vacío de contenido, y en el momento en que ha sido necesario una gran coordinación, una reestructuración del sistema para poder realmente hacer frente a esta dificultad gigantesca, pues no había con qué contar. Es decir, estaba todo tan desmembrado que no se ha podido realizar el trabajo de coordinación, y ese es el problema de base que hay en todo esto, pero no se le está diciendo a nadie, y como observarás, no hay ningún partido político en el horizonte que cuente que el asunto está en que en el ministerio ya no quedaba prácticamente nada. En todo caso, estas respuestas tenemos que posponerlo para otra entrevista porque se nos acaba el tiempo, Elvira. Muchísimas gracias por tu atención, muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo para realizar esta entrevista. Ha sido muy, muy interesante lo que hemos contado hoy. Creo que podemos hacer otra brevemente para todas las personas que nos están viendo, y esperemos contar con tu presencia. Muchísimas gracias, Elvira, que tengas buen día. Gracias a vosotros.